Está con nosotros Claudio Girardi de la bancaria CGT, está también Adriana Monteverde, secretaria adjunta de ANSAFE. Bienvenidos, ¿cómo les va? Hola. Claudio, Bien, Adriana, bienvenidos. ¿Todo bien? Bien. Bueno, Contento con el linda resultado. Convocatoria, bueno el armado, lo pusimos a laburar a Berlanga, que está allá todavía, así que todo un éxito, digamos. Sí, sería un completo el hecho. Completito, completito. Sí, a ver, creo particularmente, primero, cómo nace esta cumbre, ¿no? La cumbre de los pueblos. Sale porque en la cumbre del Mercosur los sectores populares no estamos representados. El Mercosur que nosotros queríamos, que construyeron en otra época, que hubo mucha apuesta entre Lula y Néstor, Kirchner, digo, hoy está desdibujado. Creo que el representante de APYME, incluso nosotros, estamos planteando que comercializar con el mundo nos parece importante. El tema es si vamos de rodillas o vamos con derechos. Claro. Entonces digo, y lo que estamos arreglando hoy, lamentablemente, este acuerdo con la Unión Europea es ir de rodillas. Ya algunos empresarios están diciendo, bueno, hay actividades que van a desaparecer. Salen algunos personajes complejos a hablar. A ver, el empresario cafetero, digo, empecemos. Café no se produce en Argentina. Empresario cafetero. Es la segunda aparición pública importante. La primera fue cuando se largaron los precios cuidados, donde sale a decir en un momento, con agravio, hasta le dimos asado y vino a estos. No sé si lo recuerdan, al mismo empresario. Sí, Martín Cabrales. Cabrales. Sí, no le voy a dar la fama de la marca, ¿no? Pero digo, hoy sale también a plantear una reforma laboral. Digo, y yo voy a dar un ejemplo. Desde el momento donde asume Duhalde hasta el final del mandato de Cristina, que seguramente en esos 13 años y medio hubo errores. Nadie los niega. Incluso el mismo Alberto Fernández, nuestro candidato hoy, lo plantea como diferencias que ha tenido en el alejamiento. Hemos sido críticos en algunas políticas. Pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros planteamos de fondo? Que esto que está planteando hoy, que termina solamente con la quita de poder adquisitivo, la quita de derecho a los trabajadores y a los sectores populares, la destrucción de parte de la industria nacional, es lo único que tienen en mente. Si no hablan de la logística, no hablan de generar otras alternativas, de capacitar, solamente el ajuste va a pasar por los sectores populares. Cuando hablo de trabajadores, hablo de registrados, no registrados, los que tenemos recibos sueldo, los independientes, los jubilados, los pensionados, las pymes. Y la verdad que además, con un mercado interno, digamos lo que consumimos, para explicar a la gente, 8 de cada 10 productos que se fabrican en Argentina se consumen acá. Si nosotros que estamos acá no tenemos plata para consumir, ¿a quién le venden los comercios y a qué industria le vende a sus distribuidores o comercios para vender? Entonces esto es un círculo que se viene achicando. Con el nivel de endeudamiento que tenemos, vamos a llegar a una crisis mucho más profunda porque además hay que pagarla. Entonces digo, nosotros que elegimos hacer esta cumbre, ¿no estamos de acuerdo con lo que se está planteando en la cumbre de los presidentes actualmente? Sí, hay un invitado que no es miembro pleno, que es Bolivia. Mañana estaría llegando Evo Morales durante la mañana en el aeropuerto de Asunción Viejo. Estamos trabajando con la cónsul para tener un diálogo y un recibimiento al presidente. Pero bueno, en ese marco nosotros nos diferenciamos de esa cumbre con nuestra propia cumbre, donde ponemos sobreacentuado, estudiado, potenciado, debatido con casi 1000 personas, compañeros y compañeras de Santa Fe y gran parte de la provincia y del país, nuestra propia agenda, que termina con un documento, y ese documento lo vamos a elevar cuando esté Tayanes, los representantes parlamentarios, para que se lleve nuestra propuesta. El ex canciller Jorge Tayana hoy. Sí, sí. Tuvimos algunos problemas por los vuelos, porque no salían los vuelos por la niebla de Buenos Aires, con alguna llegada tarde. No pudo asistir Hugo Yasky porque tenía también una actividad a la tarde, si él tenía que estar temprano y no salió el vuelo. Digo, una inconveniente propia de naturaleza. Pero el evento en sí, con casi 1000 participantes y un montón de disertantes de primer nivel, mujeres y hombres de cuadros técnicos y políticos de primer nivel, y la verdad con la finalización de un documento que va a ser sumamente importante, y se lo vamos a dar a los parlamentarios del Mercosur, cuál es nuestra propuesta del lado popular, del lado de los pueblos, que no está integrada en lo que esto es la cumbre de los presidentes de derecha, que solamente están preparando un gran esquema para las grandes corporaciones económicas y financieras. El resto estamos fuera. ¿Han participado de estas comisiones uruguayos y paraguayos hoy? Sí. ¿Y qué dicen ellos? Porque la diplomacia uruguaya está muy
no sé si contenta, pero muy expectante de que el acuerdo se cierre en los próximos 2 años, el acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué dijeron en las comisiones los uruguayos Bueno, respecto lo a vamos a tener todo en un documento final. El documento final va a ser un documento de consenso, donde se viene trabajando en algunas cuestiones, se terminan de definir la letra fina, pero va a estar todo expresado en un documento. Digo, me parece que, más allá de lo que podemos expresar nosotros como dirigentes, un documento va a expresar con claridad lo que pensamos todos. Y es como acá. Hay sectores populares que no se sientan representados y no están dentro de lo que discute. A ver, a nosotros lo que está haciendo Macri y Bolsonaro, porque son los dos países centrales del Mercosur, no nos está representando. Digamos, a ver, si la propuesta es lo que dijo Macri, que el 11 de diciembre, o si es reelecto, esperemos que no y trabajamos para que no sea, pero él propone que si es reelecto, reforma laboral y reforma previsional. Todos al mismo costado. Entonces, digo, no estamos representados. Lo mismo está pasando en diferentes lugares de Latinoamérica. Es decir, todo lo popular se trata de destruir y se instala solamente la opinión de los dirigentes formados sobre todo en fundaciones privadas, en universidades privadas, de sectores de capitalistas, con sectores del poder concentrado de la economía, sobre todo internacional. Acá están jugando muy fuerte los bancos internacionales, las corporaciones del agro internacionales, las grandes minerías internacional. Y la verdad que uno le preocupa sobre todo porque la garantía de esta es nuestro territorio, nuestros acuíferos, nuestra tierra, nuestro país, nuestra soberanía. Entonces digo, uno no es solamente si va a tener una reforma laboral. La profundidad del documento que está elaborando es completa como nación y que además sabemos que es posible porque lo pudimos hacer posible hace pocos años. Hoy esta vuelta en Latinoamérica a la derecha, la verdad que nos preocupa muchísimo porque va a traer más miseria al pueblo, a las naciones, y la verdad que no encontramos una salida a estos proyectos de derecha. Por eso somos oposición de siempre a los gobiernos de derecha. Adriana, antes esto cambió en los últimos años. Digo, antes la cumbre de los pueblos libres se hacía paralelamente, inclusive con agenda común, con la cumbre del Mercosur. Digo, en otro momento. Después cambia la presidencia argentina, cambia la presidencia de Brasil. Vos dijiste la cumbre de los presidentes de la derecha. Digo, que le dio un significado completamente distinto. Exactamente, justamente cuando Claudio estaba hablando, que él estaba manifestando, que nosotros sentíamos la necesidad de poder reunirnos, de poder elaborar con todos los sectores del campo popular, porque ahí estamos los sindicatos, las distintas centrales, las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, todo el campo popular unido, por supuesto que cada una con sus diferencias, pero que también se puedan, diferencias que son lógicas y que se pueden plantear, elaborando un documento, trabajando sobre distintos ejes. Durante toda la mañana, además de hacer las presentaciones que hicieron nuestros referentes de cada una de las centrales, que se dio la bienvenida, que se hizo la apertura. Después se trabajaron en tres comisiones sobre distintos ejes, en donde también se hicieron aportes al futuro documento, al documento que vamos a elaborar hoy. Así que, y hablando ya desde el sector de la educación, justamente, porque también es uno de los puntos, si bien se habla mucho sobre la producción, sobre todo lo que vienen a hacer, no solamente a buscar lo que es la materia prima, sino también los recursos naturales, el cuidado de la tierra, la soberanía de los pueblos, también toda la cuestión que tiene que ver con la mercantilización y la privatización de la educación, ¿no? El hacer escuelas para pobres y escuelas para ricos. Entonces, también nosotros ahí estamos resistiendo desde toda Latinoamérica, no solamente desde los pueblos del Mercosur, sino desde toda Latinoamérica a través de la Internacional de la Educación para América Latina. Y si no se ha dado más este proceso privatizador y de mercantilización, ha sido porque todos los docentes de Latinoamérica nos hemos mantenido unidos y firmes, junto al resto del movimiento obrero. ¿Qué advertís? ¿Una educación para el servicio más que para la productividad? Una educación para el servicio y una educación también diferenciada, en donde haya escuelas sin recursos. Por eso decimos una escuela pobres,
para pobres, gente que no pueda estar inserta dentro del mercado, y las escuelas privadas, por supuesto, con todos los recursos hasta dados por el mismo Estado. También las distintas, las pruebas PISA son ejemplo de eso, en donde se hacen mediciones que son estandarizadas. Por lo tanto, no se contemplan los lugares de los que vive el contexto, las regiones, los distintos procesos de aprendizaje, porque la evaluación es un momento. Claro. Nosotros evaluamos dentro del proceso, y en este caso es una prueba, nada más. Entonces ahí también es en donde ellos ponen en primer lugar a la escuela que más puntaje sacó, y bueno, van haciendo como un ranking de escuelas. Nosotros también, en este sentido, vemos ese avance de todas estas empresas a las que los mismos gobiernos convocan, porque el gobierno nacional convocó a una empresa para realizar las pruebas PISA. Esa misma empresa es internacional, por lo tanto también hace esas mismas pruebas en China, en Inglaterra, en Brasil. Que intuyo que como complemento nadie podría negarse, digamos. El problema es cuando la política de Estado pasa por ese número, digo, porque no es eso es la que educación, justamente pasa por el ranking, no pasa por el proceso. Por eso digo, pasa por una cuestión de ranking. Bueno, la mejor escuela es el Newman, porque los pibes del Newman saben matemática, punto. Y tenés a lo mejor una escuela a 200 kilómetros de una ciudad al norte, en Chaco, que los pibes llegan con hambre a la escuela o no pueden caminar. Digo, eso pasa acá en Santa Fe también. Sí, pasa acá en Santa Fe, pasa en todas partes, con otros contextos, con mayor esfuerzo también, con mayor esfuerzo de cada uno de los chicos, con otras escuelas, escuelas a las que quizás tampoco les llega el presupuesto necesario como para que se den esas condiciones de enseñar y de aprender, porque nosotros cuando peleamos por presupuesto educativo, peleamos por el financiamiento educativo, que es tan importante, el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo y de una paritaria nacional docente. Estamos hablando de eso, estamos hablando de la distribución de los recursos para que todos los chicos y todas las chicas del país, más allá de la zona en la que vivan, tengan las mismas condiciones de enseñar y de aprender. Claro. Enseñar para nosotros y de aprender para los chicos. Aprovechando que están los dos, ¿no? que son dirigentes importantes de su sector, ¿hay algún temor en el regreso a ciertas políticas neoliberales de los 90 con la llegada de Omar Perotti? Digo, participó del proceso de los 90 donde se recortó a la educación, se recortó en muchos sectores, se recortó la plata a los jubilados. La onda privatizadora también en Santa Fe pasó con mucha fuerza, de hecho se privatizó el Banco de Santa Fe, que de hecho la Asociación Bancaria es querellante en la causa judicial o intenta hacerlo. ¿Hay algún temor, digamos, en ese pasado de Omar Perotti frente a la posibilidad que la derecha o lo neoliberal nuevamente se imponga en nuestra región? Mira, nosotros más que temor tenemos una postura muy clara que también se la hemos planteado a los distintos candidatos en su momento, sobre el respeto a la paritaria, la defensa del sistema jubilatorio. Nosotros entendemos que hay cuestiones de las políticas educativas surgidas de la paritaria que no debemos perder, como es el tema de la estabilidad, los traslados y demás cuestiones como comités mixtos, infraestructuras y cosas que discutíamos dentro de la paritaria. Por lo tanto, nosotros como sindicato en eso nos plantamos, y creo que como movimiento obrero también, en la defensa de lo que son las condiciones de trabajo y por supuesto del régimen previsional. Por lo tanto, estamos expectantes y nosotros, tanto con un gobierno como si hubieras ganado uno u otro candidato, la defensa es la misma. ¿Claudio? No, a ver, yo no lo escuché decir Omar Perotti respecto a nada sobre ninguna privatización en la campaña. Por eso te aclaré que formó parte de un pasado no tan lejano, ¿no? Si así pasara, va a tener nuestro rechazo ante cualquier política como fue la privatización del banco. Sí me preocupan otras cosas.
primero que en un país presidencialista los gobernadores muchas veces ejecutan muchas cuestiones parecidas a lo que pasa en la nación, porque dependen del pacto fiscal que firman y de arriba para abajo vienen determinado prete. No, las privatizaciones de algunas empresas no fueron casual, no fue que el Banco Santa Fe se privatizó solo, no saca responsabilidad, digo, pero no fue un hecho aislado, fue en un paquete de Menem Cavallo. Claro. Lo mismo pasó con la reforma previsional en aquel Claro. momento, en donde también se hizo las una FJP, armonización. etc. Pero, a ver, y agrego, sí me preocupan otras cosas. La primera reunión de traspaso que recibe el ministro Faría a la representación que manda el gobernador electo, la consecuencia que uno ve lamentablemente fue que la ley que envió en extraordinaria Lipschitz de adhesión a la ley de RT se aprueba por unanimidad a las pocas horas, de los dos espacios, porque fue votada por unanimidad. Eso sí nos preocupa. Entonces digo, la verdad que lo único que vimos como reflejo, más allá de las notas periodísticas y la opinión periodística que son válidas todas, en lo concreto, vimos que a pocas horas de eso aprobaron la ley de RT, la adhesión a la ley nacional de RT, lo cual nosotros hemos sido muy claros desde el movimiento de los santafesinos y marcamos la oposición. Digo, Sí, sí. la mandó el gobernador actual en extraordinaria y la sacó con el aval de todos los senadores. Digo, estaba en el Senado, hoy vuelve a diputado porque tiene reforma. Digo, esas cosas nos preocupan y estamos hablando de que, como decía Adriana, más allá del gobierno... Es toda la turno, clase política la que aprueba. más allá del gobierno de turno, nosotros venimos planteando hace rato que hay una parte que gira a la derecha en Latinoamérica. Entonces, y trae consecuencias. Las cosas concretas son ley de RT. Y esto pasó hace poco, ahora, y a poca fue entre lo que el ministro Farías convoca a los representantes del gobernador electo. Y la verdad que lo vamos a decir con todas las letras. No vamos a callarnos nada en absoluto y había posiciones claras y concretas de oposición del movimiento de los santafesinos que seríamos ¿Por qué crees que ahora? Porque digo, fue siempre un tema de discusión. Hay sectores industriales, pymes... Ley que pide Macri que se cumpla, digo, ¿no? Por eso, a eso iba. Hay sectores industriales que le decían al gobernador, adhiera a la ley, que otras provincias se adhirieron, bajó la litigiosidad, es una ayuda. El gobierno nacional lo retó, inclusive al gobernador una vez hasta por los medios, diciéndole, no entiendo por qué el gobernador de Santa Fe no quiere adherir a la ley de RT. Digo, esto se dilató hasta último momento, última parte de la gestión de Lipschitz, entra. Y se adhiere a la provincia. ¿Por qué? La verdad que las explicaciones tienen que dar los que la votaron, no nosotros. Nosotros somos oposición, que expliquen ellos por qué la votaron. ¿Por qué crees vos que de repente aparece ahora al final de la gestión de Lipschitz? Inclusive en esa mesa sentados algunos diputados que la votaron. Muchos dirigentes políticos creen que la alternativa pasa por quitar los derechos a los trabajadores. Y se compran el discurso de determinado sector empresario. Entonces yo les digo, a ver, a todo eso, del 2003 al 2015, crecimos en derecho, crecimos en poder adquisitivo y se abrían industrias en cantidades todos los días. Hoy llueven las pymes que se cierran. Entonces digo que no es por una cuestión laboral, no es por la cuestión de derecho, de salario, es por la cuestión de proyecto de nación y además de poder adquisitivo. Si nosotros ganaríamos todos los que estamos acá, la mitad, ¿qué consumimos? La mitad. La mitad en servicio, la mitad en bienes, la mitad en comida. Por lo tanto, no habría compra. Ese es el fondo de la cuestión. Lo que pasa es que después empiezan a tocar la ley de RT, después ahí porque y es muy joven jubilarse la mujer a los 60 y el hombre a 65, vamos a toquetearla porque por eso va Macri. Entonces digo, espero que no se contagien los otros, ¿no? Por eso va algunos sectores en la reforma laboral. A ver, el banco de horas es un espanto y eso existe en Brasil. Y no hay más trabajo en Brasil ahora que con Lula. Entonces digo, no les alcanzó. Al contrario, hay más desocupación. Hay más desocupación. Claro. Y además hay una violencia institucionalizada entre las Fuerzas Armadas y algunos sectores en Brasil que es muy preocupante, digamos. Entonces digo, de eso estamos hablando. A ver, la violencia generada de algunos sectores del poder, yo voy a ser a lo mejor muy específico con mi sindicato, que un periodista del diario mayor tirada de este país salga y diga en una nota radial que los problemas, como estaba planteando Palacio de oposición a las políticas de Macri, se arreglaron en Estados Unidos matando a un dirigente gremial y pasó para muchos como si nada. Como si nada pasara. Yo no vi la catarata de gobernadores en funciones, electos, legisladores nacionales, sí algunos, que salgan a oponerse a la barbaridad que dijo.
A ver, que esto se solucionaba matando a un dirigente, dijo, nada más. Después dijo, no, yo no es que quiero matar a Palazzo, ¿para qué diste ese ejemplo? A ver, porque no dio otro ejemplo, dio ese. Incluso el periodista que estaba junto no sabía cómo salir de tremenda cuestión. Digo, una barbaridad que la verdad que ustedes que están en los medios, pueden decir a cuántas veces se escuchó, nunca. Pero este es el contagio. Digo, esto es cuando Macri recibe a un policía que tiró por la espalda, en vez de detener a una persona que había cometido un delito, y va corriendo, en vez de detenerla, le tira por la espalda. Entonces, lo premia y lo recibe en Casa Rosada. Estas son las cuestiones que hay que empezar a cambiar. Yo por ahí te mezclo los temas, pero es todo lo mismo. No. La visión de la derecha. La doctrina Chocobar, digamos. La doctrina de Chocobar, exactamente. La posición de la derecha o es... reprime a los trabajadores cuando vamos a manifestarnos pacíficamente por nuestros derechos, cuando fue lo de la ley previsional y lo de la reforma laboral. Las grandes represiones que hay a cada una de las movilizaciones de los sindicatos y de los movimientos sociales. O sea, cuestiones que, con lo que decía Claudio, que tienen que ver con leyes o con ordenamientos que van más allá de lo que son las políticas provinciales. Sí, o el desalojo de las comunidades originarias en la Patagonia, exactamente, ¿no? Los muertos inclusive. Y el robo. Pero además, digo, a ver, el futuro de lo que está planteando hoy Macri es, ataca a los dirigentes sindicales, sobre todo atacó en su momento la justicia laboral, atacó al abogado laboralista, porque en realidad lo que lleva puesto son los derechos laborales. Porque el convenio con Europa no tienen otra forma de arreglarlo que no Sin sea reforma. liquidando los salarios, Claro. liquidando el puesto de trabajo, y es lo que dicen los empresarios. Mira, yo quiero tomar un empleo y echarlo cuando quiera. Bueno, miren, yo, ¿saben qué? Quiero sacarte la empresa cuando nosotros queremos. Vamos igual. ¿Por qué es toda tuya la empresa toda la vida? Tenerle un año y devolvérselo a un trabajador. Y vos andás de trabajador y soporta eso. Yo digo, es un espanto lo que está pasando. Y lo dicen, la verdad, subidos a una ola de soberbia de la derecha, digo, como que un grupo de WhatsApp de 250 empresarios nos va a marcar la vida a los 44 millones de argentinos. Entonces digo, la verdad que nosotros nos oponemos. La cumbre de hoy, que está transcurriendo en estos momentos, tiene que ver con esa oposición al modelo de derecha que se está llevando adelante y además de sometimiento. Porque nosotros queremos comercializar con Europa, con China, con Canadá, con todos. Pero no bajo condición de estar arrodillados y a costilla de que un montón seamos las personas que suframos y unos pocos vivos son los que se llevan la riqueza, ¿no? Y sobre todo las grandes corporaciones internacionales. Porque hay que hacerle entender al empresariado argentino que van por ellos también. Y yo ya no hablo de la pyme de 4 trabajadores, porque en realidad no le interesa una pyme de 4 trabajadores, una multinacional de Estados Unidos. Le interesa una fábrica de 400 trabajadores, de 500, de 600. ¿Tá? Así se compraron las 2 fábricas masitas más importantes del país. ¿Tá? Entonces digo, así se fueron comprando muchísimas empresas en este país en la década de los 90. Van por las que faltan. Y con lo que planteaba Adriana, van por los recursos naturales y van por otras cuestiones. Entonces digo, van por la corporación de los medios de comunicación más importantes. Y lo quieren hacer de la mano de factores internacionales. Entonces van por mucho, van por todo. Porque, a ver, lo que te prestó el Fondo Monetario, lo van a cobrar de cualquier forma. Con Macri es un acuerdo de entrega. Con nosotros es, con lo que nosotros planteamos en el cumbre, no es así no es. La última, Muy corta, ¿la por favor. CGT va a apoyar a la fórmula Fernández? La CGT de Santa Fe No, la CGT nacional. debería, Hasta ahora no. de forma urgente, Hasta ahora no. que lo haga. Porque la verdad que no nos da lo mismo Macri que Fernández. Y O la si Baña usted- puede ser también, ¿no? La Baña del Caño, un montón también. Bueno, nosotros somos Fernández. Esper, no te olvides, Esper. Sí, bueno, Esper no creo. A la derecha de Esper no hay nada. Entonces digo, a ver, en ese marco pero está bien que se presente, son las reglas de la democracia. Nosotros Estuvo no nos Esper oponemos. ayer acá. Ayer estuvo acá, sí. La verdad que- hablemos de otro tema si quieres. Flavio, gracias por venir.